Sobre todo, muchísimas gracias a la PTI y a Luis Parrell, con quien hacer un hueco, abrir un huequito a lo que llamamos la ciudadanía digital, que es la apuesta por traer enfrente una mirada y una sensibilidad más fundada en las humanidades y las ciencias sociales, y el tipo de trabajo que desde estas disciplinas, nuestras sensibilidades, hacemos sobre cuestiones de digitalización. Creo que ha sido una suerte que la mesa estuviera, que haya sido convocada ahora detrás de las mesas de ciberseguridad y sostenibilidad, porque no sé si os habrá pasado, a mí me ha pasado que esas dos mesas han convocado en mí ideas de la sociedad muy distintas. En la mesa de ciberseguridad yo creo que había un clima de, o el imaginario, la percepción de lo que es la sociedad, o como la sociedad está en el extremo receptor de ciertas urgencias, de ciertas prisas, de ciertas necesidades normativas, legislativas, distinto de la mesa de sostenibilidad, donde lo social, los plazos, las capacidades de escuchar y atender a los movimientos sociales, los cambios por el clima, ha habido, se transparentaba o se transpiraba, el ambiente de lo social se transparentaba o transpiraba de manera distinta, o por lo menos esa ha sido mi percepción, en las dos mesas, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos hacer en esta mesa es precisamente eso, ¿no? Es traer al frente cómo lo social o la sociedad no es una cosa inerme o que está ahí fuera, es una especie de saco que recibe el impacto o reacciona al cambio tecnológico, a cambios normativos o legislativos que vienen de fuera, desde suprainstancias o agencias exteriores, sino que lo social está aquí con nosotros, en esta misma sala, en cómo hablamos, en cómo organizamos nuestros tiempos, las pausas que nos damos, las palabras que escogemos. Todo eso imprime, caracteriza lo que, ¿no?, cómo nos autodotamos como grupos, como personas, de un carácter social. Hemos organizado la mesa más o menos, por intentar darle cierta orientación, en dos ejes. El primer eje giraría más, y queremos darle un poquito más de atención y poner el énfasis en el impacto de la digitalización sobre lo que podríamos llamar nuestras estructuras cognitivo-conductuales. Por ejemplo, en la atención, ¿no?, la tan traída y mencionada economía de la atención, la escucha, como la digitalización, procesos, las tecnologías, pero los procesos animados por cambios tecnológicos digitales, transforman nuestra manera de escuchar, nuestra manera de concentrarnos, nuestra manera de sorprendernos y de aprender y de confiar unos en otros. Y por tanto, también nuestra manera de sentir ansiedad y angustia, de auto o sobre exponernos. La adicción, la vulnerabilidad, todas estas son cuestiones que están atravesadas por la relación que tenemos con los cambios tecnológicos y con la cultura digital. Y de manera corolaria, la educación, el ocio, los cuidados, la vulnerabilidad, la solidaridad o la ética. Ese sería uno de los ejes que, por los que va a flotar las ponencias, la conversación que queremos mantener. Y el segundo, más macro, sería más micro, por decirlo de alguna manera, el segundo más macro, sobre el impacto de la digitalización sobre nuestras estructuras sociales y políticas. Podríamos decir que la ciudadanía digital, si la primera mesa ha traído a colación, ha ido al frente cuestiones de seguridad y la segunda cuestiones de sostenibilidad, pues de alguna manera nosotros podríamos decir que queremos traer al frente la democracia. ¿Qué es esto de la democracia en la era digital, ¿no? ¿Es lo mismo la democracia
el área digital que la democracia en la era industrial. ¿Son nuestras obligaciones y derechos y responsabilidades las mismas o hay que repensarlas? Y si hay que repensarlas, ¿desde qué instituciones, desde qué espacios, desde qué mandatos habría que repensarlos? Bueno, eso son preguntas muy grandes, muy gordas, que no creo que vayamos a responder, pero que van a flotar un poco en el ambiente. La idea que tenemos es que cada uno de los ponentes van a hacer una pequeña intervención de unos 5 minutos, 5 o 6 minutos, y luego, bueno, en función de las cuestiones y los temas que salgan, pues iremos apuntalando, quizás con precisiones o nuevas preguntas, y esperamos que nos dé tiempo para abrir pues, una ronda de preguntas o de reflexiones al público en general. Le doy el paso a Tiscar Lara, que es la directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes. Pues muchas gracias, muy buenos días. Vamos a ver cómo somos capaces de responder a este marco tan amplio y tan interesante con tan poco tiempo. Entonces, bueno, va a ser un poco así de picoteo, pero vamos a ver qué podemos abordar. Yo quería empezar por un tema que ha comentado Alberto, que es el valor de la atención, la economía de la atención, para enmarcar o para intentar de alguna forma dibujar a ese ciudadano que está inmerso en esa sociedad tan cambiante, cómo se siente, cómo es su momento, cómo es su ahora en este impacto, ¿no?, de la digitalización, cuáles son esos procesos internos que se viven. Y voy a empezar simplemente con una introducción que nos enmarca, nos ayuda, de un libro que se llama precisamente El valor de la atención, de Johann Hari, que dice: no hay mercado más lucrativo que el de la atención. ¿Quiénes son los que batallan por nuestro tiempo? ¿Y cómo recuperarlo? La atención ha entrado en una profunda crisis. ¿Cuáles son los motivos? ¿Quién nos la está robando? Y más importante aún, ¿cómo podemos recuperar nuestra capacidad de concentración? Un demoledor ensayo que indaga en una de las grandes epidemias del momento y en sus posibles soluciones. Este es lo que podéis leer en la tapa del libro para abrir boca y para haceros una idea de cuál es el problema que intenta cubrir en el mismo. Y me parecía importante empezar por ahí porque nos dice cosas muy interesantes. Por un lado, que es el mercado más lucrativo que hay ahora, o sea, que también nos ayuda a entender qué está pasando. Y por otro lado, que es una de las grandes epidemias. O sea, también está apelando, nos está diciendo algo sobre la salud, ¿no? Sobre, bueno, pues unos sensores y unas... bueno, pues unas señales, unos síntomas que se están percibiendo y que nos están afectando como ciudadanos. ¿Cómo nos sentimos pues ante este gran desborde de oportunidades, ¿no?, de información, de contenidos, esa sensación de también de frustración, ¿no?, de que esa falsa sensación de control, como que todo depende de nosotros, que todo está ahí fuera, tenemos tanto que podemos hacer y que todo al final depende de cuánta energía le pongamos, de que nos escuchemos mientras cocinamos 5 podcasts de materias para aprender de ellas y a la vez con el pie estemos dando a otra máquina, ¿no?, que nos esté de alguna manera como acelerando ese conocimiento o esa productividad, ¿no?, que también es uno de los conceptos que se utiliza mucho ahora también con la inteligencia artificial, ¿no?, que esa primera ola que vamos a ver en cuanto a eficiencia es la de la productividad, hacer todo más rápido o mejor, ¿no?, y poder así ganar tiempo para seguir haciendo más cosas. Y en esa rueda de hámster pues se están viendo efectos, ¿no?, a nivel personal, a nivel de ciudadano de a pie, de sentirse pues que no llega todo y que tampoco entiende el porqué, ¿no?, y que piensa que es porque no es capaz. Y tenemos también que abrir el foco y darnos cuenta
de que una parte importante de esa sensación que vivimos en este entorno de gran impacto de la digitalización tiene que ver con el uso que hacemos de la tecnología y el uso que hace la tecnología de nosotros, en cierta manera. Y esa toma de conciencia y de todos los factores que hay detrás de ello, entender esos mecanismos de esa economía de la atención, que es una economía de plataformas fundamentalmente, una economía de un monopolio, una situación de monopolio económico también muy importante en muy pocas manos, que ha desarrollado unos productos y unos servicios con unos mecanismos que capturan, ¿no?, nuestra atención, que nos tienen enganchados, que hay cierta dopamina que se va liberando, ¿no? Nuestras maneras de consumir pues también se están modificando. Los ciclos cada vez son más cortos, tenemos el scroll infinito, el pasar rápidamente de producto. Todo eso está ahí y es parte de esa maquinaria de ese tipo de economía. Entonces, tomar conciencia y entender esos mecanismos, el por qué nos podemos sentir no solo con ansiedad y con angustia, con esa sensación de no llegar a todo, sino también con cierta soledad, ¿no?, o cierta desprotección. Y ahí tenemos el fenómeno de la desinformación, que también es clave y que hay que entender, ¿no?, en este ecosistema tecnológico, y cómo se está acelerando y más que se va a acelerar también precisamente por ese desarrollo, ¿no?, de la inteligencia artificial, que es capaz de producir muchos más contenidos de manera automática, muchos más, producir más basura y llegar a este punto paradójico que se da entre, por un lado, a los medios de comunicación, que tenemos también en una tendencia a cerrar sus contenidos de calidad, porque no han encontrado tampoco un modelo de negocio claro ni sostenible, ¿no?, en la sobreabundancia de información. Por un lado, cerrando esos muros, y por otro lado, pues dejando, ¿no?, creando barreras también muy grandes de desigualdad, ¿no?, dejando que campe libremente la desinformación en el entorno más accesible, gratuito, ¿no?, para otro tipo de usuarios y otro tipo de ciudadanos. Y todo eso tiene efectos, ¿no? Luego tiene efectos en el plano también como sociedad democrática, a qué tipo de información podemos acceder y cómo. Y hemos visto ahí pues un cambio en la web, ¿no? Y hace 20 años también eran otros los discursos, el movimiento por los contenidos en abierto, el movimiento de la cultura libre, el movimiento del software libre. Ya casi no se habla de eso, es algo que se ha ido enterrando, y ahora nos hemos acercado más a, si ponemos la metáfora de la ciudad, ¿no? Antes estaba ese sueño de Internet como la ciudad diversa, abierta, ¿no?, la ciudad que te ofrece oportunidades de contacto y de crecimiento con otros, ¿no?, más inclusiva, a un entorno mucho más de comunidades residenciales cerradas, ¿no?, de ricos y pobres, de suburbios, ¿no?, que tiene otro sentido distinto. No es ese Internet federado con el que soñábamos o que nos parecía que era su deriva natural, y ahora estamos en otro momento con muchas complejidades. Otros efectos o causas, ¿no?, que nos lleva a este ciudadano, a este riesgo del ciudadano aislado y que necesita cierta, entender y herramientas para poder desarrollarse en ese entorno, tiene que ver también con con la propia precariedad, ¿no? Y esto también está relacionado con cómo, por poner un ejemplo, también de una paradoja curiosa que se está dando, que tiene que ver con la propiedad intelectual.
¿no? Hemos pasado también de ese Internet de hace 20 años, de libre circulación del conocimiento, de buscar mecanismos para poder compartir de manera abierta y segura ese conocimiento, a un momento ahora, ¿no? Donde la tendencia es a cerrarlo y a privatizarlo en cierta forma, ¿no? Y es muy curioso que las propias compañías que están entrenando esos modelos grandes del lenguaje con ese conocimiento, ese acervo que se ha producido de manera colectiva y colaborativa, lo que hagan es cerrarlo, ¿no? Privatizarlo y a partir de ahí generar un negocio. Y ahí tenemos, como decía, la paradoja de quienes están también reclamando sus derechos por haber contribuido a crear, ¿no? Ese conocimiento. En fin, son como muchos aspectos que están todos muy relacionados y que nos tienen al menos que situar como concernidos, como, bueno, pues como personas, colectivos, profesionales, como ya sea desde el plano institucional, ya sea desde el plano más activista, ya sea desde el plano de la empresa, o sea, desde todos los planos. Es un momento muy crítico para poder poner todos estos temas y externalidades y daños colaterales y situaciones reales que ya están, que se están dando, para poder encontrar esas soluciones de manera colectiva. Y solo voy a citar dos líneas que van un poco en esa dirección. Por un lado, sabemos a la Unión Europea intentando también armonizar y regular en lo posible. De hecho, tiene un borrador que se ha acelerado y que estará para firmar en esta semana, es lo que han dicho, sobre inteligencia artificial, precisamente para poder encontrar esa tercera vía que no sea ni la de el modelo, ¿no? Americano, ¿no? Más centrado en la innovación empresarial, ni el modelo también dominante chino, que está más centrado en el control estatal, ¿no? Como modelo. Encontrar esa tercera vía pensada en los ciudadanos y en cómo bueno, pues poder introducir, ¿no? Herramientas de equilibrio. Y simplemente como cierre desde las instituciones y la preocupación también como concernidos por todo este bueno, maremoto, ¿no? En el que estamos viviendo ahora, muy acelerado también por estos últimos desarrollos tecnológicos. Simplemente quiero citar un decálogo ético para una cultura digital panhispánica que promovimos en 2021 desde el Instituto Cervantes, y solo voy a leer el primer punto de todos los que tiene, que habla de más allá del lenguaje y dice: enseñar español a las máquinas y que éstas nos ayuden a enseñarlo es el reto lingüístico y cultural más importante del siglo XXI. Porque una lengua es mucho más que un vocabulario y una gramática, es una cultura. Y los aspectos históricos y de nuestro acervo cultural deben integrarse en la enseñanza de un idioma, dado que el patrimonio que las personas reciben desde la memoria y consolidan desde el presente se afianzan sobre su lengua. Simplemente es una nota sobre la importancia de que todos, de alguna manera, participemos y de manera activa en bueno, en intentar encontrar un impacto de la digitalización a escala humana. A escala humana. Y eso es lo que se nos puede ir un poco de las manos en este momento. Doy paso. No me ha quedado claro si tenemos que seguir el orden así para algún motivo. O sea, tenemos que ir en esa dirección. ¿No? Vale. Solo en la colocación. Pues doy paso a Astrid Wander, que es científica titular aquí en esta casa en el Instituto de Filosofía del CSIC. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Primero, las gracias por la invitación, tanto a mí como a Dr. Sim. Y quizás mencionar rápidamente, a mí me parece un sitio muy adecuado el Centro de Ciencias Humanas y Sociales para organizar esta jornada.
algunos se han mostrado sorprendidos, pero creo que tenemos que tener claro que la transformación digital es un cambio estructural de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Con efectos a nivel socioeconómico, a nivel político y hasta nuestro ámbito privado y hasta nuestra intimidad, ¿no? Porque lo primero que hago yo por la mañana es coger mi móvil y dejarme influenciar por lo que veo allí, ¿no? Primero empiezo voy a conectar mucho con lo que ha presentado Tiscar, pero al mismo tiempo voy a hilar un poco con proyectos que llevamos aquí desde el centro y desde el Instituto de Filosofía, ¿no? Lo que analizamos en los proyectos, pues que casi todos son proyectos interdisciplinares desde el Instituto de Filosofía, es el impacto que la implementación de tecnologías digitales tiene en nuestro entorno vital pues a nivel social, psicológico, cognitivo y político, ¿no? Y ahí llegamos al tema de la democracia luego. Pues con especial enfoque, por un lado, en algunos proyectos que llevan a cabo en el equipo de mi compañero Che Chao-Sin, que ha colaborado en proyectos de robótica inteligente y sistemas multiagente, ¿no? Esto es una vertiente, pero luego hacemos hincapié sobre todo en los cambios estructurales de la esfera pública, en redes sociales, en medios de comunicación, en servicios digitales y diversas plataformas en Internet, ¿no? Allí desde el Instituto de Filosofía tenemos por lo menos 2 proyectos, teníamos más. Está aquí también Sara de Esposti, que tenía el proyecto 3K. Ahora mismo tengo yo todavía un proyecto en la plataforma Salud Global. Aprovecho para pues me alegro ver a algunos compañeros de esta plataforma por aquí. Pues proyectos que tienen que ver con los problemas de desinformación, conspiranoia, negacionismo, todo lo que era de repente de gran importancia durante la pandemia. Tiscar ya ha hecho hincapié en el tema del mercado, de la atención, y quizá empiezo también por este lado, ¿no? Porque nos movemos ahí en Internet en plataformas que están diseñadas para vender, enganchar, aumentar el consumo y crear adicción. Pero el impacto del marketing digital es en cierto modo paradójico, ¿no? Cuando mejor funcionan las estrategias comerciales, menor es la capacidad de atención de los usuarios, del usuario medio, ¿no? Que ahora está, dicen los estudios, en 8 segundos. Y para captar la atención tenemos solo fracciones de segundo, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos reduciendo con esto nuestras capacidades no solo de atención, también de memoria, de empatía y de creatividad. Investigamos también la influencia del entorno digital en la formación de la identidad personal, social, cultural e ideológica, generando nuevas formas de dominación a nivel psíquico, físico y jurídico. Todos estos son ámbitos importantes a investigar, ¿no? El dominio cognitivo a partir de perfiles psicográficos es un campo de creciente interés estratégico, y no solo en los conflictos bélicos, ahí también en las injerencias extranjeras, sino también en las arenas de competición electoral. Los trastornos que producen las campañas de desinformación y polarización, cuyas dinámicas son muy ligadas, ¿no?, en los procesos democráticos, eso es otro tema Y los fenómenos característicos de esos trastornos, ¿no?, como la infodemia, la conspiranoia, la posverdad, ¿no?, no nacieron con Internet, pero su repercusión en las dinámicas sociales, en la percepción de la realidad, se deben, sí, en gran medida de los efectos alienantes, aceleradores,
polarizadores y amplificadores de la esfera digital, ¿no? Son fenómenos, y eso sí es preocupante, que fomentan la indiferencia respecto a la distinción entre verdad y mentira, realidad y ficción, opinión y conocimiento, ¿no? Durante la pandemia hemos luchado contra esto, y que están cambiando patrones de racionalidad y sentido. Son fenómenos que generan ignorancia, fomentan negacionismo, posiciones anti-pseudociencia y amenazan el sistema democrático, ¿no? Alimentando también un ambiente de desconfianza generalista. ¿Qué pasa? A la vista de estos problemas, pensamos que deberíamos pensar en medidas para contrarrestar estos efectos, pero desde la academia surgen incluso propuestas en otras direcciones, ¿no? Como un nuevo revisionismo democrático que propone modelos tecno-optimistas bajo el lema de democracia algorítmica, con la idea rectora de obviar el factor humano, que solo molesta, ¿no? Que perturba, y dejar que sean los algoritmos los que tomen las decisiones políticas, de racionalizar la toma de decisiones mediante herramientas de inteligencia artificial en manos de expertos, ¿no? Confiando en la eficacia y objetividad de los modelos matemáticos, en la supuesta neutralidad de los algoritmos. Los algoritmos sí son neutrales, pero las personas que los programan no. Y su capacidad de manejar datos masivos y complejos, ¿no? No soy tecnopesimista, pero los fallos fundamentales de estos planteamientos son tan obvios como su incompatibilidad con los presupuestos de un modelo democrático. Sugiero que aquí dejemos aparte, dejemos de lado estas propuestas y nos dirijamos en su lugar a los siguientes campos que creo que pueden ser de interés para la PPI. Y aquí quiero rápidamente expresar 4 pequeñas líneas, ¿no? Creo que deberíamos trabajar en remedios para contrarrestar la desinformación y manipulación, de aumentar nuestra autonomía como ciudadanos, no sustituirnos por algoritmos. Contramedidas en forma de herramientas digitales que nos ayuden a detectar, identificar desinformación, incitación al odio, contenidos manipulados con inteligencia artificial generativa, etc. Creo que son tareas muy urgentes y en el CSIC, sobre todo desde el Instituto de Inteligencia Artificial en Barcelona, sí están trabajando en estas líneas, y el proyecto Tresca también iba en esta línea. Pensemos también en formas diferentes de organizar la participación ciudadana en asuntos políticos, ¿no? Haciendo uso de aplicaciones digitales, formas que promuevan la cooperación y deliberación, ¿no? Yo creo que Alberto luego va a hablar de esto, ¿no? Pienso en plataformas como Decide Madrid o Decide en Barcelona, pero también en nuevas formas de organizar. Un tercer punto que es esencial desde el Instituto de Filosofía, trabajar en una ética digital para desarrolladores de software, operadores de plataformas y usuarios, ¿no? Y no me refiero solamente al desarrollo de códigos deontológicos. Esto ya es una tarea bastante complicada porque es una tarea interdisciplinar que requiere una aclaración mutua de terminología, ¿no? No es lo mismo si hablamos como ciudadanos o filósofos de responsabilidad, transparencia y fiabilidad, o que lo haga un ingeniero informático. Piensa en otras cosas. Pero yo me refiero sobre todo a una ética de responsabilidad estructural, una responsabilidad por las estructuras y prácticas que mantenemos mediante ciertos comportamientos supuestamente inocentes, ¿no? Que mantenemos sin darnos cuenta. Y quizás un último punto que me parece importante porque es también, como he visto, una línea de la PPI, me parece otra tarea importante la creación de material educativo
sobre estos asuntos, sobre los peligros que entraña el uso de ciertas aplicaciones, sobre los mecanismos y las herramientas de manipulación, control y tergiversación del uso frecuente de Internet, ¿no? Y sobre el funcionamiento básico de la economía de datos. Creo que con esto ya luego conectamos. Una consulta rápida antes de dar paso a Marcos. Y ahora íbamos a estar hasta las 2 más o menos. Quedan un cuarto de hora. Vale. Doy paso a Marcos. Marcos García es gestor cultural especializado en laboratorios ciudadanos y entre el 2015 y 2020 fue director de Medialab Prado, creo yo. Perdona, me dicen que 10 minutos. Vale. Director de Medialab Prado, pues si quieres, Marcos, usa 5 minutos. 5 para cada uno. Bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad es que también estoy muy contento, ¿no?, de poder participar en esta mesa. Y yo tenía 4 puntos que quería desarrollar, a ver si me da tiempo en 5 minutos. El primero tiene que ver con no dar por sentado qué significa la digitalización. O sea, que lo digital no tiene por qué ser una sola cosa. El segundo punto tendría que ver con el título de las jornadas y de esta mesa, que son Ciencia Digital y Ciudadanía Digital. Y propongo una práctica que sería la de la ciencia ciudadana, que precisamente permite conectar la idea de ciencia y la de sociedad. El tercer punto es como una propuesta de qué modelo de institución puede, digamos, promover ese tipo de prácticas de ciencia ciudadana que voy a describir. Y por último, a partir ya de modelos de institución, digamos, que se han podido transformar a partir de lo digital, vuelvo a la red, vuelvo a Internet, vuelvo a lo digital. ¿Qué infraestructuras digitales son las que queremos construir? Y de hecho, el punto de partida, cuando decía, ¿no?, no dar por sentado, cuando hablamos de lo digital, que es una sola cosa, propongo pensar, digamos, otra manera de... O sea, perdón, precisamente el punto de partida de dar por sentado que lo digital es solo, puede ser solo una cosa, que podríamos describir como un tren en marcha al que hay que subirse, que está lleno de oportunidades y de peligros, ¿no? Los peligros creo que los habéis descrito muy bien, ¿no? Sería como el cuento del golem, ¿no? Hemos construido algo que se ha desbocado y a ver cómo hacemos. Pero a la vez también tiene un montón de oportunidades, pero siempre como que vamos por detrás, que sería lo que ha dicho Alberto. Y ahí recojo un concepto que propone Amparo Lasel, que es el de agencia compartida, que siempre, bueno, las tecnologías nos hacen hacer, pero nosotros también podemos hacer usos no previstos y también les hacemos hacer a las tecnologías, ¿no? Entonces, con estos dos puntos de vista, propongo como dos paradigmas o dos interpretaciones de lo digital. Una sería vinculada a esta, ¿no?, del tren en marcha, entender Internet como un medio de comunicación, de masas, y creo que esa es como la interpretación habitual, y ahí desarrollaríamos un montón de características que no va a dar tiempo a desgranar. Y la otra sería pensar Internet como un bien común, ¿no?, como un pro común, como una infraestructura, un dispositivo inacabado que se construye a partir del uso y que permite que los propios usuarios le puedan dar, ¿no? Sería como yo diría, un paradigma más vinculado a la acción colectiva, ¿no? Internet sería un gran espacio que nos permite la experimentación de otras formas de hacer, otras formas de cooperación que no había antes, ¿no? En el primero, en el del medio de comunicación, sí que voy a decir, o sea, Internet como medio de comunicación, diría
que ahí también se da la cooperación social, pero los beneficios de esa cooperación social son capturados por otro lado, ¿no? Pues, no sé, a partir de los datos que generamos, a partir de los contenidos que subimos, a partir de estas relaciones. Entonces, para poner así como un ejemplo, no es lo mismo, no sé, una plataforma como YouTube que Wikipedia, ¿no? Y ahí se pueden ver, ¿no? No me voy a detener porque no me da tiempo, pero se pueden ver las características. A ver, ya casi ya he perdido los 5 minutos. Nada, claro, me resulta muy difícil porque son muchísimas cosas, ¿no? Pero nada, es imposible. Dale, dale. Pero Sí, es sí. la ciencia ciudadana. Claro. Sí, por lo menos la ciencia ciudadana. ¿Por qué creo que la ciencia ciudadana permite pensar como otra relación entre ciencia y sociedad? Precisamente creo que la relación entre ciencia y sociedad, por ejemplo, desde las unidades de cultura científica, sobre todo se ha trabajado desde el paradigma de la comunicación, en el que hay una distancia entre quienes producen conocimiento y quienes hay que acercárselo, ¿no? Es siempre tal la famosa frase, ¿no? De tenemos que acercar la ciencia a los ciudadanos porque carecen de ella, ¿no? Es un modelo de déficit. Y la propuesta, digamos, de la ciencia ciudadana es habilitar un lugar de coproducción de conocimiento, ¿no? O sea, estaría dentro del paradigma de la acción colectiva. El modelo de comunicación, que pues, estaría, digamos, resuelto a través de pues, no sé, más divulgación, la idea de transferencia, la idea de transmisión, creo que opera bajo una lógica también de la hiperespecialización, ¿no? De la segmentación, y opera también bajo una lógica de escasez, que sería también como opera el modelo precisamente de la economía de la atención, en el que todo, digamos, se resuelve en una competición por a ver quién ocupa más espacio, no sé, en los medios. El modelo de la acción colectiva creo que opera en términos de abundancia y hacer precisamente de la diversidad y de la pluralidad de lo social como una potencia y trabajar con lo más cercano. Lo voy a tener que dejar aquí, es que no, o sea, me queda muchísimo. Nada, ya lo comentaremos. No quiero quitarle el espacio a Alberto. No, no te preocupes. Yo, si queréis, muy brevemente, quería poner un ejemplo. Con el ejemplo no sé si luego habrá un minuto o 30 segundos para alguna pregunta, pero un ejemplo que yo creo que es un ejemplo muy bonito, que recoge muchas de las cosas que han salido y que de alguna manera aterriza lo que tradicionalmente, en mi experiencia, algunas personas consideran como esta visión buenista o cándida o romántica de la sociedad como algo más que receptora de los cambios tecnológicos. Y es un ejemplo de la pandemia, de lo más duro de la pandemia, de los meses del confinamiento, y que tiene que ver porque estamos hablando y hemos escuchado a lo largo del día cómo los actores o las instituciones o los organismos que son considerados como productores de datos, de avances, de progreso, son administraciones, empresas, pero no la sociedad misma, ¿no? El propio tejido social. Bueno, pues este es un ejemplo de la sociedad produciendo cambios y en realidad salvándose a sí misma. Yo creo que es sabido de casi todo el mundo que cuando salta el virus y se declara el estado de alarma, expertos en salud pública y epidemiólogos, todo el mundo decía que los barrios que iban a recibir el peor impacto de la pandemia iban a ser los barrios más vulnerables. En todo el mundo, no solo en España. ¿Por qué? Pues porque los barrios vulnerables generalmente tenían mayor densidad habitacional y poblacional, entonces había más gente, menos metros cuadrados viviendo, con lo cual se iban a contagiar más, porque los barrios más vulnerables eran donde se concentraba la mayor tasa de población empleada en trabajos precarios, informales, que por tanto no iban a recibir, no tenían posibilidad de teletrabajar, o de servicios esenciales que estaban obligados a desplazarse a trabajar, ¿no?
Y entonces, efectivamente, los barrios, ese tipo de barrio vulnerable en todo el mundo fue el que mayores tasas de incidencia sufrió. En el caso de Madrid, los barrios vulnerables, Orcasitas, Puente de Vallecas, San Cristóbal, fueron, desgraciadamente, en todos los casos, los que recibieron el peor impacto de la pandemia, excepto en un caso. El barrio más vulnerable de todo Madrid, históricamente, en los últimos 10 años, es San Cristóbal de los Ángeles en Villaverde. Bien, pues San Cristóbal de los Ángeles escapó su destino epidemiológico. La tasa de incidencia de la COVID los primeros 3 meses no fue la esperada en San Cristóbal de los Ángeles. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en San Cristóbal de los Ángeles? Nosotros hemos estado haciendo una investigación sobre el impacto de la COVID y la respuesta comunitaria de los barrios en todo Madrid, y San Cristóbal fue uno de los barrios sobre los que trabajamos. Y lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que en el año 2014 la Caixa desembolsa un dinero para hacer unos proyectos de interrupción comunitaria en poblaciones vulnerables en todo el territorio nacional. Y uno de los barrios que eligen es San Cristóbal de los Ángeles, y desde el 2014 están trabajando en proyectos de desarrollo comunitario mano a mano, administración y vecinos. Entonces, en San Cristóbal llevaban generando un ecosistema vecinal desde el 2014 gracias al dinero de la Caixa. Entonces, cuando se declara el estado de alarma, el 14 de marzo del 2020, inmediatamente el barrio, que llevaba 6 años trabajando mano a mano, inmediatamente sabe cómo ponerse a trabajar. El resto de Madrid cae en una hecatombe. Las administraciones no saben cómo responder, los servicios sociales se tienen que ir a casa, en muchos casos se tardan semanas en habilitar las infraestructuras de teletrabajo. Imaginaos servicios sociales, o sea, las trabajadoras se tienen que ir a sus casas, no tienen acceso a los computadores, las bases de datos donde ellas tienen identificadas, esto muy interesante, servicios sociales, casi nadie entra. Cuando piensa en las administraciones sanitarias, se piensa en los centros de salud, en enfermería, en médicos, en hospitales, no se piensa en servicios sociales. Los servicios sociales fueron fundamentales porque son los que tienen identificados a las poblaciones más vulnerables en todos los barrios. Si no tienen acceso a esas bases de datos, de la noche a la mañana tienen un apagón y no saben quiénes son las familias que van a estar en la calle buscando. Bueno, eso ocurrió en todo Madrid. En todo Madrid el servicio social se apaga, el 010, que es el teléfono de asistencia, se desborda, las 2 o 3 personas que están atendiendo al 010 no dan abasto, pero no ocurre en San Cristóbal de los Ángeles. En San Cristóbal de los Ángeles montan su propio 010. Las trabajadoras sociales dan formación expresa a vecinos y vecinas para atender el 010, con lo cual generan sus propios datos, los propios datos en tiempo real de quiénes son las familias, sus propias bases de datos, sus propios reglamentos y protocolos de protección de datos. Son el único barrio de Madrid que emerge como ecosistema barrial a la altura de la emergencia. El barrio que todo el mundo esperaba que fuera catastróficamente afectado por la COVID es el único que consigue sortear esa primera ola. Entonces vemos un barrio, un ecosistema, en este caso administración, servicios sociales en concreto y tejido comunitario, trabajando de la mano, ir produciendo sus propios datos, produciendo sus propias infraestructuras de alerta, emergencia, respuesta y comunicación, y capeando la pandemia. Yo creo que esto es un ejemplo de participación ciudadana, no como respuesta a, no como los ciudadanos receptores de la información, ¿no? Ese modelo deficitario, ¿no? Los ciudadanos en primera fila de la respuesta a la pandemia. Es un ejemplo de participación ciudadana, es un ejemplo de ética digital, ¿no? Es un ejemplo de agencia compartida, como decía Marcos. Es un ejemplo de cómo la sociedad no reacciona o responde, sino que en realidad es la que da el primer paso, siempre y cuando cambiemos nuestro chip de lo que significa pensar sociológicamente sobre lo digital, lo epidemiológico o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. No creo, imagino que no habrá tiempo para